colonia, jóvenes, en la colonia habían dos formas de gobierno. La segunda fue el virreinato. ¿Cuál fue la primera? Uy, uy, a ver, ¿qué pasó? Cuando llegan los conquistadores instauran una forma de gobierno. Esa forma de gobierno mm, se llamó protectorado o gobernación. ¿Cómo se llamó esa forma de gobierno, jóvenes? Ay, chicos, ¿qué pasó? Sus respuestas. ¿Cómo se llamó la forma de gobierno? ¿Protectorado o gobernación? La primera forma de gobierno de los españoles. Chicos, ¿están ahí? ¿Se me escucha? Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien, Harold. Muy bien, Valerie. Gobernaciones. Justamente la gobernación es el gobierno de los inicialmente conquistadores que luego se les va a llamar encomenderos. Jóvenes, la palabra encomienda tenía que ver con el dominio de tierras o de indios. Encomienda, dominar tierras o indios. No, cuidado, cuidado, Harold, cuidado también, ahí cuidado, el dominio de tierras ya se dio a través de las Reales Mercedes y se aplicó en lo que llamamos las haciendas, pero la encomienda tiene que ver con las personas, con los indígenas, mucho cuidadito ahí. Chicos, pregunta, ¿cuál fue el impuesto más importante para la corona española? ¿El quinto real o o el tributo? Quinto real o tributo. Muy bien, excelente, excelente. El tributo. El tributo fue vital e importante, vital de una gran importancia en el desarrollo de este virreinato. ¿Por qué? Porque nunca se buscó eliminar esto, se buscó eliminarlo. Se- eh, le daba mayores ingresos principalmente a la corona española. Otro factor que podemos analizar, que podemos tomar en cuenta acá, es cómo es que dentro del desarrollo de este virreinato ya se organizó principalmente el desarrollo político. Jóvenes, a ver, ¿cómo se llamaba la autoridad española que se relacionaba directamente con los pueblos indígenas? A ver, te digo, ¿el oidor o el corregidor? ¿Cómo se llamaba la autoridad española que se relacionaba directamente con los indios? ¿Oidor o corregidor? Corregidor, muy bien. Son los corregidores los que tenían este contacto directo con las poblaciones indígenas en ese sentido. Muy bien, excelente. Ya, vamos a empezar nuestra sesión. Vamos a empezar nuestra sesión proyectando entonces el desarrollo de nuestra diapositiva. Ya estamos grabando entonces, ya. Entonces, veamos la diapo por acá está, pantallita. Listo. Muy bien, vamos a pasar acá esto para que no nos interrumpa. Ya estamos compartiendo, sí. Entonces, dentro de este elemento podemos observar ya el desarrollo de la temática de hoy que trata principalmente del tema de las revoluciones burguesas. Profe, ¿por qué lo llamamos así? Ya, aquí entonces vamos a tener en cuenta un importante factor. Para esto debemos tener en cuenta una, una, un periodo de tiempo. 1750, 1850. Este siglo va a ser vital, jóvenes. La pregunta es ¿por qué? Porque, mira, un detalle, durante ese siglo ya se está desarrollando las revoluciones industriales, pero lo que más nos interesa, lo que más nos debe llamar la atención en este momento es que durante este importante periodo, ya se viene concretando y desarrollando un importante factor. Ya hay problemas y cuestionamientos al llamado antiguo régimen. ¿Se entiende? Chicos, ¿el antiguo régimen era un régimen democrático o autoritario? A ver, ¿el antiguo régimen era democrático o autoritario? A ver, chicos, ahora sí me respondes por audio porque no puedo leer. A ver acá. Sí, sí, sí. Autoritario. Autoritario, muy bien, autoritario. Ya, entendamos que este régimen, el antiguo régimen, se basaba en la división o concentración de poder. Concentración. Concentración, excelente, muy bien.
Basado en esto, entonces, podemos decir que durante este siglo, lentamente el antiguo régimen empezó a caer en diversos países. Veamos, las revoluciones burguesas tienen un componente importante. ¿Cuál, jóvenes? El hecho de que la burguesía va a iniciar procesos bélicos, ¿ya? Que van a terminar por eliminar completamente el antiguo régimen. Este sistema autoritario va a ser prácticamente deshecho durante este periodo de tiempo. ¿Ya? Para eso entonces debemos entender una serie de cambios importantes acá. Entendamos que las revoluciones burguesas marcan un tránsito. Entonces vamos a agregar acá, las revoluciones burguesas marcan un tránsito, ¿ya? ¿Se entiende? Un Sí. tránsito. ¿Un tránsito de qué, profe? Un tránsito de la edad moderna a la llamada edad contemporánea. A ver, primero, entendamos que durante la edad moderna, principalmente, ¿qué primó? Primó el llamado antiguo régimen. Chicos, antiguo régimen, ¿democrático o autoritario? Autoritario. Muy bien, excelente, autoritario. ¿En qué manera va a cambiar? Uy, mira que está hecho el caso, ¿no? Ya, durante durante la edad contemporánea va a primar el llamado régimen democrático, en el cual viven diversos países del mundo hoy en día. Otro detalle importante, eh, durante esta etapa va a existir lo que se llama el Estado moderno. Estado moderno, jóvenes, es un Estado autoritario y eso va a cambiar por lo que hoy día llamamos Estado-nación. Otra característica, en esa etapa va a primar el llamado absolutismo. Chicos, absolutismo, concentración o división de los poderes. Concentración. Concentración de poderes, ¿seguro? Sí, muy bien, bien dicho. La famosa concentración de los poderes. Esto va a cambiar, ¿por qué? A ver, si hablamos de absolutismo y concentración de los poderes, ¿significa que hay predominio del ejecutivo o del legislativo? ¿Qué poder tiene más fuerza, ejecutivo o legislativo? Chicos, ejecutivo, el rey representa al ejecutivo. Esto va a cambiar por el parlamentarismo. Y si hablamos de parlamentarismo, significa que aquí quien tiene más poder, el legislativo. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que el parlamentarismo se aplica con dos sistemas. La llamada monarquía constitucional y la llamada república. Chicos, ¿en cuál de los dos sistemas no hay nobles? ¿En la monarquía constitucional o en la república? ¿Dónde no hay nobles? República. Muy bien, como el caso peruano. Otro, aquí va a primar el mercantilismo. Mercantilismo, mercado libre o controlado. Mercado libre o controlado. Controlado. Muy bien. Esto va a cambiar justamente por lo que llamamos libre mercado, un lugar donde funciona la oferta y la demanda. Los estamentos, los estamentos eran los grupos sociales con privilegios para algunos. Esto va a cambiar por las llamadas clases sociales. Y un detalle importante, miren, durante esta época las personas van a ser súbditos, que solamente cumplen deberes. Eso va a cambiar por los llamados ciudadanos. Los ciudadanos son las personas que tienen deberes, pero también tienen derechos dentro de un Estado. Las revoluciones burguesas marcan eso, cómo se pasó de una edad moderna donde primaba esto a una edad contemporánea donde priman otros elementos. Y dentro de ello, una herramienta muy importante en estas etapas va a ser, chicos, la prensa. Pues a través de la prensa, jóvenes, se puede manipular la opinión pública. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Muy bien. Se puede manipular en gran medida la opinión pública y eso marca un detalle muy importante. A ver, veamos acá. A ver, un detalle, chicos, es que, por ejemplo, estos cuadros, ¿no? Estos cuadros son peculiares y muy valiosos. ¿Por qué? Porque nos demuestran el espíritu de la época.
Tú sabes que la Mona Lisa simboliza el espíritu del Renacimiento, ¿no? Es el cuadro más importante del Renacimiento, ¿se entiende? Sí, Ya. Este cuadro es peculiar, miren, este cuadro se ve a las llamadas pescadoras de Francia. Las pescadoras son mujeres, tú sabes que en la Edad Media y en la Edad Moderna estaba prohibido de que los plebeyos usaran armas, que los plebeyos montaran a caballo. Pero sucede que en la Edad Moderna hubo guerras y durante las guerras muchos varones fueron a pelear y muchos no volvían. Por eso es que en los mercados las mujeres tenían que hacer la labor de los varones. ¿Se entiende eso? sí, profe. ¿Ya? Y estas mujeres, ¿qué hacían? Cargaban los grandes bultos. Las pescadoras, además de cargar los pescados, tenían que, ¿qué cosas hacían? Agarraban al, como tú sabes, para limpiar un pescado, por la parte del abdomen tienes que cortar, luego abres, luego sacas las vísceras. Ahora, es el cuchillo con el que cortas va a depender si el pescado es pequeño o si es grande. Curioso es que en España abunda, hay bastantes pescados grandes y usaban unos tremendos cuchillos. Fíjate que aquí indirectamente las mujeres ya sabían manejar armas. ¿Se entiende? Sí, Ya. Primer detalle, estas mujeres pescadoras participaron en la famosa toma de la Bastilla. Por ejemplo, mire esta mujer que vemos acá. Esta mujer es bastante curiosa, ¿no? ¿Qué es lo que más resalta en esa mujer? Si te das cuenta, los senos, ¿no? Es lo primero que llama la atención, ¿no? Pero es que, ¿por qué, profe? Por algo peculiar. Mira, la mujer en una mano tiene la bandera y en otra mano tiene su fusil. ¿Se observa? sí, profe. Ya. El detalle de esto es que, a ver, una chica común, una chica cualquiera, ¿qué es lo que haría? Si se le rompe el vestido, lo primero que haría, soltaría esto y se cubriría el pecho, ¿no? Pero esta mujer, mira, no le importa su desnudez, porque lo que le importa es con la bandera dirigir a las tropas francesas que la vienen siguiendo detrás. Básicamente, ¿eso cómo se llama, profe? Eso tiene un nombre y se llama ciudadanía. El hecho de poder, ¿qué implica esto? El poder reclamar mis derechos ante el Estado, pero también el hecho de que yo pueda colaborar con el desarrollo de mi comunidad. ¿Se comprende? Sí, ¿Ya? Esto es lo que nos trae de novedoso esta etapa, pues. Ya, las revoluciones burguesas generaron eso, un cambio revolucionario en todos los aspectos de la vida social. Porque la independencia de las 13 colonias tiene una serie de factores importantes. El primero, jóvenes, ¿qué eran los colonos? Los colonos eran ingleses y para eso, tenemos que hacer una diferenciación sobre exactamente qué era un inglés en ese sentido. A ver, los ingleses estaban compuestos por dos grupos. Los ingleses metropolitanos que vivían en Inglaterra. ¿Se entiende? sí, profe. Por otro lado, tenemos a los colonos. Los colonos también eran ingleses, pero estos señores vivían en Norteamérica. El detalle acá es peculiar. Los colonos surgen básicamente de ingleses que escapan a las persecuciones religiosas y que llegan a América del Norte. Pero cuando llegan a América del Norte, el rey nunca los persiguió porque pensaba que se iban a morir. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Eran sus enemigos, pero como pensaba que los enfrentamientos con los indígenas iba a hacer que se mueran, bueno, mejor para qué los persigo, si igual se van a morir, ¿no? Entonces no los persiguió. Cuando los colonos vienen, lo curioso es que los colonos, en vez de morirse, lograron sobrevivir. Y muchos de estos colonos lograron ir más allá de lo que sus expectativas les generaban. Se asentaron en estos lugares, exterminaron indígenas, trajeron negros esclavos para que trabajen por ellos en los campos y muchos de ellos empezaron a formar riqueza. Eh, Estos señores, entonces hay un componente, como el rey nunca los persiguió, nunca les puso un ejército para que los controle, de alguna manera estos señores crecieron en libertad, con amplias libertades, ¿se entiende? sí, profe.
Ya, el segundo aspecto es que, acuérdate que la mayoría de los ingleses nobles, siempre vivieron en Inglaterra. Su vida estaba en Inglaterra. Los colonos que vinieron acá eran plebeyos. Y por lo tanto, estos colonos plebeyos, al ser todos plebeyos, de alguna manera siempre se trataron con igualdad y nunca hubo grandes diferencias entre ellos. Esto van a vivir así hasta que llega un momento importante, la famosa Guerra de los 7 Años. Esta guerra va a enfrentar a Francia e Inglaterra, y en Norteamérica se pelean los colonos ingleses contra los colonos franceses. Lo peculiar de esta guerra es que luego de enfrentarse, al acabar la guerra, los ingleses van a ganar territorios. ¿Se comprende? ¿Se Sí, comprende? profe. ¿Ya? Ganan territorios, pero el gran problema ahora para el rey es cómo mantener, cómo dominar esos territorios. Para dominar esos territorios, en definitiva, tú necesitas qué cosa? Necesitas un ejército, pues necesitas soldados, necesitas autoridades. El problema es que esos soldados y esas autoridades no trabajan gratis, pues necesitas dinero para eso. ¿Y de dónde va a sacar el dinero el rey? Por eso es que es curioso. A los colonos les empezó a cobrar más impuestos. Antes muchos de estos impuestos eran bajos, pero ahora les empezaba a cobrar impuestos para poder dominar esos territorios. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, hasta ahí, bueno, la cosa pasaba, ¿no? Pero es que hay un detalle acá. Lo que entendemos hoy en día, lo que entendemos hoy en día es que cuando hablamos de la independencia de las 13 colonias, estamos hablando básicamente de dos burguesías. Una burguesía metropolitana inglesa, una burguesía metropolitana que vive en Inglaterra, que está allá en la isla de Europa, y una burguesía colonial. El problema es que la burguesía colonial cada vez va más en ascenso, que la burguesía de Inglaterra tiene el temor, tiene el miedo de que en algún momento esta otra burguesía los termine superando. Y efectivamente, pues hoy día, ¿qué cosa es Estados Unidos? ¿Ya? En comparación con Inglaterra. Entonces, básicamente aquí se genera un enfrentamiento. La guerra de las independencias no es otra cosa que una guerra de burguesías. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cómo se empieza a dar esto, no? Básicamente, para detener el avance que los colonos vienen teniendo, el gobierno inglés, bueno, básicamente el parlamento inglés, la mayoría de parlamentarios eran burgueses. El parlamento inglés empieza a aplicar medidas esperando que esto detenga a los colonos. Profe, ¿qué tipo de medidas? Por ejemplo, una de ellas, bastante peculiar, va a ser, una de las primeras fue el Tea Act. Profe, ¿qué es eso? El Tea Act, la palabra Act, 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 obedece a la idea de impuestos. El Tea Act era una especie de aumento en el impuesto a la venta del té. Otro impuesto fue el Sugar Act, no Sugar Daddy, ¿ya? Un gracioso hijo por ahí. ¿Ya? El Sugar Act, que era el impuesto al azúcar, el impuesto al ron, el impuesto al tabaco, pero uno de los impuestos más escandalosos va a ser el Stamp Act. ¿Y qué es eso? No era otra cosa que el impuesto al papel legal. ¿Se entiende? A ver, Sí, profe. ya, ahí hay un detalle. Por ejemplo, ¿por qué el papel legal? Porque solamente con el papel que vendía la corona se podía, por ejemplo, enviar cartas, se podía hacer documentos, se podía generar libros de registro, libros contables oficiales y, por ejemplo, solamente con el papel oficial se podía imprimir periódicos. Ya, esto hizo este atropello ya al derecho a la información es lo que empezó a generar una gran amargura en los colonos. A eso también se le agrega las limitaciones comerciales. Por ejemplo, un detalle es que se le prohíbe a los colonos vender su té en Inglaterra. Si querían vender el té, tenían que vendérselo a una empresa que había
hecho un trato con la corona y recién esta empresa lo llevaba a Inglaterra. Eso generaba, ¿qué cosa? Generaba desventajas comerciales. Tú sabes que todas las regiones del Perú tienen congresistas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Ya. Pero imagínate esto, imagínate que el congresista de Ica sea una persona de Madre de Dios. O imagínate que el congresista de Huánuco sea una persona de Tumbes. O el congresista de Tacna sea una persona de San Martín. ¿Se entiende? ¿Suena lógico o ilógico? un poco ilógico. Claro, pues se supone que tu representante debe ser una persona de tu propia región. Eso mismo pasaba acá. Sucede que los colonos, o sea, no es que los colonos no tuvieran representantes, sí los tenían, pero les decían, ya sabes que si tú quieres un representante en el Parlamento, vota por los que están postulando ya en Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Chicos, Sí, ya. Y eso generaba verdaderamente una incoherencia, pues. Generaba una gran incoherencia al momento de entender estos procesos, ¿no? Por ese motivo es que este primer elemento generó ¿qué cosa? Una gran amargura en los grupos colonos, ¿no? Generó una tremenda incomodidad, puesto que los colonos demandaban de sus propias autoridades para poder gobernarse, necesitaban representantes propios y estaban prohibidos de eso. A eso se suma la influencia de la Ilustración, que como corriente ideológica les enseñó qué debían hacer para cambiar el sistema. A ver. El proceso de independencia es difícil de entender, puesto que esto básicamente es un proceso cultural. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, ya, vamos a ver acá esto. Hoy día juega Perú, creo. Hoy día juegan los malos, creo, ¿no? ¿Cierto o no? Ya, vamos a suponer algo, ¿ya? Vamos a suponer que, ¿qué tendría que pasar para que tú dejes de considerarte peruano? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chicos, profe, ¿qué podría repetir? a ver, ¿qué cosas te tendrían que pasar para que tú dejes de sentirte peruano? Para que tú dejes de llamarte peruano. ¿Qué tendría que suceder? Ya, un poco difícil la pregunta. ¿Tendría que pasarte algo malo? Pues el gobierno tendría que tratarte mal. Básicamente acá hay un detalle, pues. Sucede que los ingleses, los que vivían en Inglaterra, pagaban una serie de impuestos, pero los que vivían en las colonias pagaban más impuestos. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso significa que los que vivían en las colonias eran tratados de una forma diferente a los que vivían en Inglaterra. Por eso es que ellos empiezan a cuestionar su identidad. Dicen, no, pero si nos tratan así es porque no somos ingleses, pues somos diferentes. Y si somos diferentes, entonces ¿para qué vivir sometidos por una corona? Mejor vamos a formar nuestro propio país. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. El detalle es que esto no maduró de la noche a la mañana. El proceso fue lento. Mientras tanto, Inglaterra iba poniendo qué cosa, iba limitando el comercio, ¿no? Iba poniéndole trabas, monopoliza la venta del té, aplica leyes en contra de la población, entre otros. Eh, en 1974 se da el primer congreso donde discuten esta temática. Estos congresos se dieron en la ciudad de Filadelfia. Chicos, ¿saben dónde queda Filadelfia? ¿Han visto Filadelfia? ¿Cómo es? ¿Has visto la película de Rocky? ¿Has visto? Ya, justamente esa película es filmada en la ciudad de Filadelfia, pues. Ya, es una ciudad muy antigua, inclusive más antigua que el mismo país.
En el primer Congreso de Filadelfia no se discutieron temas trascendentales, básicamente ya el hecho de tratar de mejorar la situación comercial con Inglaterra. Pero en el segundo Congreso, este sí es el Congreso importante. ¿Por qué? Porque en el segundo Congreso ya se define la temática sobre, primero, la Declaración de Independencia. Eso significa, ¿qué cosa? La separación propiamente con Inglaterra. Ahora, obviamente Inglaterra no quería esto, por lo tanto Inglaterra iba a declarar la guerra. Para eso es que forman también su ejército continental. Un detalle importante que podemos considerar en ese sentido es algunos personajes que participaron dentro de este proceso. Por ejemplo, veamos acá. A ver, chicos, algunos nombres acá, ¿ya? Espera. Este número uno, ¿cómo se llama? A ver, un momentito. Número uno, ¿cómo se llama? Oye, chicos, ¿cómo se llama? George Washington. George Washington, muy bien. Tú sabes que Washington era un millonario, ¿no? Ya. El detalle es que Washington tranquilamente pudo haber sido Europa, unas vacaciones, acababa la guerra y de ahí volvía. Pero sin embargo, hasta el último momento, Washington se la jugó en favor de la independencia. Número dos, tenemos aquí a un tipo muy curioso, ¿no? Thomas Jefferson. Jefferson es peculiar porque este señor es considerado uno de los grandes padres de la libertad. Pero mira, era tan padre de la libertad que el señor tenía 300 esclavos. ¿Se entiende? Sí. O sea, qué padre de la libertad es ese, pues, ¿no? Pero es que es lo curioso, pues, cuando estos señores hablan de libertad, no hablan de libertad para todos, hablan libertad principalmente para los grupos blancos, ya para sus propios grupos. Número 3 tenemos a John Adams Jr. Número 4 está aquí Benjamin Franklin. Franklin es un caso peculiar porque este señor, mira, era matemático, era físico, él estudió los principios de conducción eléctrica. Él, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Era matemático, te dije, desarrolló, por ejemplo, y patentó la silla mecedora, patentó también la armónica, ayudó en la redacción de la Constitución de Estados Unidos y fue ¿cómo se llama esto? Y peleó en la guerra propiamente. Un quinto señor, muy curioso es este señor, llamado el barón von Stauffen. Von Stauffen es un señor, era un mariscal de Prusia, lo que hoy día sería Alemania. Lo curioso es que en Prusia este señor, un detalle es que este señor era homosexual. En Prusia lo descubren, lo botan del ejército y Washington lo llama, ¿no? Él viaja a América y en América él se encargó del entrenamiento de soldados. ¿Se comprende? Acuérdate que los colonos eran básicamente campesinos, ya no eran soldados. Otro factor que podemos observar acá, discúlpame, que podemos observar en esta diapo, es las batallas. La batalla de Saratoga, ¿has visto tú la película El Patriota? ¿Han visto? En la película hay una partecita al final donde se desarrolla una gran batalla, ¿no? Esa batalla es la batalla de Saratoga. Pero lo curioso que sabemos hoy en día es que esta batalla no fue una gran batalla como se ve. Fue una batalla pequeña en sí. Pero viene acá un detalle, una estrategia. Si bien la batalla fue una batalla pequeña que ganan los colonos hicieron pasar esta noticia como si hubiera sido una tremenda batalla. Ya incrementaron los números de tropas, entre otros. Gracias a esto es que países como Francia, España, Holanda empiezan a apoyar ya decididamente a las colonias. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Ya, o sea, ellos ya venían apoyando, pero venían apoyando de modo secreto, de modo oculto. A partir de esto ya el apoyo fue total.
Un detalle es que en esta guerra participaron muchas personas, ¿no? Holandeses, por ejemplo. El más importante de los que entre los españoles estaba Francisco de Miranda. En el caso francés participa el mariscal Lafayette, ya. Pelearon rusos, todos aquellos que estaban en contra de Inglaterra. Y un detalle de los que pelearon fue ¿cómo se llama esto? Fue un señor de Suecia llamado el Duque de Fersen. Profe, ¿quién es ese tipo? Ah, ese tipo es curioso porque años después ese tipo va a ser el amante de la reina de Francia, llamada María Antonieta. 4 años después se produce la batalla de Yorktown, que va a ser la batalla final, y 2 años después los representantes se van a unir en Francia para la firma donde los ingleses aceptan la independencia. Eso se da en el Tratado de Versalles. A ver, de Versalles. Ya, ¿qué consecuencias nos genera esto? La primera consecuencia importante que nos enseña la independencia de las 13 colonias es que básicamente lo que iba a funcionar acá era la vía violenta. O sea, ya se había intentado aplicar cambios de manera pacífica, pero básicamente los principales se dieron por vía violenta. Los cambios pacíficos nunca progresaron. Luego de eso, tú sabes que los Estados Unidos, perdón, al inicio eran parecidos al Perú. El problema es que empiezan los, empiezan los problemas y las discusiones entre ellos, y por eso es que en el año 89 aprueban su primera constitución y dentro de ello la llamada República Federal. ¿Se entiende? Sí. Ya. George Washington fue el primer presidente. Su derecho a la ciudadanía fue una consulta. ¿Fue irrestricta o limitada? ¿Irrestricta? No, irrestricta es cuando no tiene límites. Su ciudadanía fue limitada porque no todos tuvieron ciudadanía, pues. Un detalle curioso es que en la guerra de independencia de Estados Unidos, por ejemplo, pelearon los colonos, pelearon indios, pelearon esclavos de origen africano. Un detalle es que inclusive muchos colonos básicamente prostituyeron a sus esposas. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque cuando algunas de estas señoras iban y se acostaban con ingleses, estas señoras podían entrar en los campamentos y al entrar podían ver, pues, cuántos soldados habían, qué tipo de armas tenían. Ya las mujeres se convierten en espías. Inclusive algunos empiezan a utilizar a sus propios hijos como mensajeros. ¿Ya? Profe, ¿por qué los niños? ¿Por qué sucede que los ingleses, por ejemplo, cuando los niños llevaban mensajes, los ingleses los menospreciaban, ¿no? Entonces los ingleses se confiaban de que los niños no tenían nada que ver cuando al contrario, los niños llevaban estas informaciones. Por eso es que lo curioso, lo peculiar es que cuando acaba ya la guerra de independencia, solamente se va a dar ciudadanía a la gente rica de los grupos blancos. ¿Se entiende? Sí. Ya, los negros, los indios, básicamente no se les va a dar ciudadanía. Los negros van a seguir siendo esclavos. Los indios básicamente se les va a votar en ese sentido. A ver, ¿qué más? El siguiente caso es el caso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, jóvenes, no necesariamente es la más importante, pero es la que tiene más impacto en todos nosotros, porque generó una de las mayores revoluciones que dieron origen a la edad contemporánea. A ver, ¿cuál es la idea acá? Primero, vamos a ver las causas. Como causa, lápiz, por favor. Como causa económica, ¿qué pasó acá? Como causa económica,
destaca la crisis fiscal y dentro de ello las guerras. Tú sabes que en el siglo XVIII Francia tuvo tantas guerras, ya, por todo lado, ya. Eh, su mayor enemigo era Inglaterra, pero la peor de las guerras que enfrentó justamente fue la independencia de las 13 colonias. Aquí se gastó demasiado dinero que dejaron mal parada a la caja fiscal de los franceses. El otro detalle es el despilfarro de Versalles. Profe, ¿qué es eso? Vamos a ver acá mira, un peinadito, ¿no? Acá. ¿Se observa? Sí, Ya. Mira esa forma de peinado, ¿no? La realeza derrochaba tanto dinero en cosas triviales como por ejemplo esto. Y la población, justamente en las épocas de hambre y sequía, la población reaccionó de muy mala manera en contra de esto, ¿no? ¿Qué más? La crisis agrícola que generó hambruna en Francia. En lo social, las desigualdades, ¿no? Los privilegios los tenía el clero y la nobleza en contra de las grandes mayorías. En lo político, a ver acá. En lo político se da la crisis del absolutismo. ¿Se entiende? Básicamente, este sistema de concentración de poder había llegado hasta un tope y tenía serias limitaciones en su desarrollo. Como causas sociales, sociales, políticas y luego las ideológicas, que era la ilustración. A ver, sobre el proceso, la etapa monárquica es la etapa donde todavía hay un rey, ya, todavía hay un rey. Y esto empieza cuando el rey convoca a los otros grupos sociales a hacer un congreso para discutir el tema de los impuestos, ¿no? La llamada crisis fiscal. El detalle es que los burgueses dicen, ya, te ayudamos, pero danos leyes a nuestro favor. Y el rey no quiso eso. Al no querer es que los burgueses se van y forman la llamada Asamblea Nacional. Mira, aquí ves una foto de un cuadro donde supuestamente todos están jurando en esta especie de cancha de salón de tenis. Están jurando, ¿por qué? Por luchar por una constitución. Mira, curioso, ¿no? Ahí está la persona levantando la mano y leyendo la Biblia. Todos los demás levantando la mano para jurar por Francia, inclusive arriba, ¿no? Pero lo peculiar es esto, mira, cómo el pintor ha hecho el cuadro. Eso es lo curioso. Mira, ves aquí al Señor levantando la mano y justo cuando está jurando es que Dios envía sus rayos de sol. ¿Se entiende? sí. Ya. A ver, ¿qué más sobre esto? Perdón. Ah. La Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Constituyente es la etapa donde se dieron los grandes cambios. Jóvenes, la reforma, una revolución se plasma en las armas o en los documentos. Documentos. Muy bien. Justamente en la asamblea es donde se crean los documentos que van a acabar con el antiguo régimen. Primero se produjo el asalto o toma de la Bastilla. Este asalto o toma es un hecho simbólico, ¿ya chicos? Es un hecho simbólico, porque ahí básicamente no se cambió nada. Y luego se produce el Gran Miedo. ¿Y qué es esto? El Gran Miedo se le llama a esta escena de acá. Ah, perdón. Sí se le llama. Perdón. Ah, ya, ok, ya lo vi que. Ya. A ver, por ejemplo, acá, mira, ahí está la toma de la Bastilla. Aquí vemos el Gran Miedo. ¿Qué cosa es? Es cuando los campesinos van y en el campo empiezan a matar a sus señores feudales y a los curas. ¿Se entiende? Sí, Ya. ¿Qué más? Luego se crea ahí está la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano, una norma burguesa que apoya a los burgueses y por último, ya la Constitución Civil del Clero. ¿Y qué es esto? Es cuando a los curas básicamente se le quita todo su poder y también sus propiedades en Francia.
A ver, veamos acá. Ya, entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano es una declaración burguesa. Burgués. Ya, luego tenemos, en la Constitución de 1791 se establece por primera vez la monarquía constitucional. Ahí es donde la Asamblea Constituyente pasa a llamarse Asamblea Legislativa. Aquí tenemos, se dan los clubes políticos, invasión y traición de Luis XVI y encarcelamiento de la familia real. ¿Cómo se da este proceso en general? Veamos acá. Veamos aquí. Durante esta fase legislativa, mira, ahí está la Constitución, aquí están los grupos, los jacobinos donde destaca Robespierre, los girondinos donde destaca Brissot y los fuldenses donde destaca Lafayette. Bueno, vemos aquí parte de la forma de vida de estos, la forma de vida que se va desarrollando en Francia durante esta época. Los austríacos invaden Francia y luego de una serie de batallas, los austríacos son detenidos acá, en una localidad llamada Valmy, ¿ya? Pero queda todavía un pendiente. Este palacio importante se llama Las Tullerías. ¿Se entendió? Las Tullerías. ¿Se comprendió? Sí, El palacio ya no existe, el palacio fue destruido en la revolución. ¿Pero por qué? Porque sucede que las tullerías significa tulerie, que significa algo así como azulejo. Todo el palacio estaba lleno, hecho de mayólicas azules, por eso es que era muy elegante. Estos señores deciden escaparse en general, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Tenemos esto, aquí tenemos el asalto a las tullerías, cómo el palacio fue destruido, saqueado y las personas que estaban dentro, muchas de ellas ejecutadas. Bueno, luego tenemos, veamos acá. Ya. Ya, en la fase girondina, a ver, acá hay un detalle importante. Los franceses dudaban, desconfiaban de la idea de tener un presidente. Por eso es que lo que decidieron fue que ya, el mismo Congreso dirige el poder ejecutivo sin presidente y a eso se le llamó la Convención Nacional. Durante esta Convención Nacional se dan algunos detalles. Está liderado por la alta burguesía, se da la primera Revolución Francesa y es ejecutado Luis XVI. Ya. ¿Qué más? Aquí ves una imagen, detrás ves una imagen curiosa, ¿no? La imagen de la ejecución de Luis XVI. Peculiar, ¿no? Por ejemplo, porque, veamos acá. Mira, aquí ves el documento, decreta el fin de la asamblea y el inicio de la convención. Aquí los diputados que ganan la mayoría, aquí los enfrentamientos, ya. Un detalle curioso con María Antonieta es que ella decía, bueno, de ella se encontró un diario y en su diario ella escribe, ¿no? Que estaba muy enamorada de su esposo, que lo amaba mucho, demasiado. Justamente aquí ves al esposo la noche anterior a su ejecución, ¿ya? Y debajo a María Antonieta. Lo curioso es que la señora deja dicho que ama tanto al esposo que no puede vivir sin él. ¿Y qué hace? Se va a acostarse con su amante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? sí, profe. ¿Ya? Ese es un detalle bastante peculiar en la nobleza. Sin embargo, como vemos acá, Luis XVI es ejecutado, luego llega la época de los girondinos, donde se pone tristemente de moda un elemento llamado la guillotina. ¿Qué más? Luego de esto, acabado el poder de los girondinos, va a haber de los jacobinos, perdón, va a haber un retorno girondino. Los girondinos van a recuperar el poder y estos señores, dice, van a instaurar una limitada participación porque el sufragio se va a limitar en los sectores populares. Ya no todos van a poder votar. En el exterior, el ejército revolucionario de Napoleón Bonaparte obtiene victorias en Egipto que alteran el poder de Inglaterra que lideró las coaliciones.
Pero un caso importante se va a dar con el llamado 18 de Brumario. 18 de Brumario. Ahora, ¿por qué? Porque este es considerado en la historia como el primer autogolpe que se da. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Jóvenes, Sí, ya. Es el primer autogolpe de la historia. Gracias a esto es que, bueno, acá hay un par de detalles importantes, ¿no? ¿Por qué Napoleón crece en, bueno, crece en cargos, ¿no? Bueno, Napoleón era chato. Napoleón medía más o menos 1,60 m, o sea, para el Perú, sí, pues, perdón, para Europa, donde hay personas muy altas, era un hombre chato. Para el Perú no sería tanto así. Napoleón básicamente, ¿qué hace, no? Empieza un proceso por el cual va captando el poder. Logra deshacerse de sus enemigos y lo controla. Veamos acá. A ver, durante el consulado no es otra cosa que una dictadura de Napoleón. A ver, un momentito. Napoleón. Napoleón llega y dice, el objetivo de Napoleón es consolidar las conquistas revolucionarias. Durante esta etapa se aplica una de las reformas más importantes del mundo, la creación del primer Código Civil. Dice, se da el derecho a la propiedad, la igualdad, al trabajo, la legalización del matrimonio civil y el divorcio. Ya en las últimas, ahora, el Código Civil, jóvenes, es una herramienta sumamente importante, porque tú sabes que existen 3 niveles de norma. La Constitución, debajo la ley y debajo funcionan los códigos legales. ¿Se entiende? Muy bien. Ya. ¿Qué más? Posteriormente, Napoleón ya fortalece más su poder y con ello instaura el imperio. Napoleón quería detener España, pero de paso invadió, perdón, quería detener Portugal, pero de paso invadió España, ¿no? Algo que podemos aquí entender es que, perdón, ya, como te dije, Napoleón intenta invadir Portugal, no lo logra. Al contrario, España resulta su primera derrota. Intenta invadir Rusia, pero el problema es que en Rusia pierde a gran parte de su ejército. Él pronuncia la famosa frase General Invierno, ¿no? Ya, Napoleón es derrocado en una primera vez, pero en la segunda vez Napoleón es derrotado ya definitivamente en Waterloo. ¿Se entiende? Sí. Ya, veamos. Por último, ay, ay. Por último, ¿qué consecuencias nos genera la Revolución Francesa? La primera y la más importante que nos genera, que generó el ¿fin de qué? ¿Del antiguo qué? Antiguo régimen. Muy bien. La Revolución Francesa generó que este régimen y todos sus elementos desaparecieran. Por ejemplo, entre sus consecuencias tenemos ya la abolición del absolutismo, ¿no? Prohibido y ahora se aplica la división de poderes. Los privilegios feudales. Se, se separa el poder del Estado y de la Iglesia. Ya, el Estado y la Iglesia, gracias a la Ilustración, van a ser tratados de modo diferente, gracias a la Revolución Francesa. Quedan abolidos la servidumbre y los derechos feudales. Se establece una igualdad ante la ley. En lo económico, se confisca el patrimonio del clero. Ya, acuérdate que los curas son los que tenían más territorios en toda Francia, debido a la explotación sobre las comunidades indígenas. Se confisca el patrimonio y fue suprimido el diezmo. ¿Se entiende? ¿Se escuchó? Sí. Ya. Se confisca el patrimonio del clero y se suprime el diezmo. Se comienzan a abolir el poder de los gremios, ¿no? Culturales, se difunde la libertad de culto y la expresión. Se expandió la libertad, dice acá, se expandió las bases del liberalismo en ese sentido. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Ninguna? Entonces pasaríamos a las claves, ¿ya, jóvenes? Pasaríamos a las claves. A ver, te dicto las claves, por favor, ¿ya? Dice, 1. Ordene cronológicamente los siguientes enunciados. Sería E. 1 enano. 2 dedo. 2 dedo. 3 barco. 3 barco. 4 dedo. A ver, 3 barco. 4 dedo. 4 dedo. 5 barco. 5 barco. 6 avión. 6 avión. 7... a ver, 6 avión, 7 barco, 7 barco, 8 enano, 8 enano, 8 enano, 9 casa, 9 casa y 10 casa. 9 casa, 10 casa. Listo. Muy bien, jóvenes. A ver, antes de culminar esta sesión, antes de culminar esta parte, vamos a ver un repasito ya para ir viendo algunos componentes de nuestra clase. A ver, chicos, vamos a dejar de presentar. Como les dije, ¿cuál es el conflicto bélico que da inicio a la crisis de los señores feudales? ¿Cuál es el conflicto o el proceso bélico que inicia el fin de los señores feudales, del feudalismo? ¿Cómo se llama esa guerra que debilitó al feudalismo?